Ya está Sol con nosotros, bienvenida, ¿cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, con Bueno. frío. Sí. La verdad está bastante fresca. Pero bueno, la verdad que el día se ha portado bastante bien. Sí, dentro de todo. Yo me la pasé encerrado. Sí, yo también. Para hacer novedad de Jueves Santo. Sí, mañana feriado. Sí, hoy arranca el feriado también, Sí, también. pero nosotros estamos acá. ¿Y estamos acá para qué? Siempre. Para poder contarte de todo, sobre todo lo que tiene que ver con información referida a la otra cara del asesino. No, obvio. Que me gusta lo que elegimos en el día de hoy. Sí, hoy tenemos un caso bastante especial. Así es, de un asesino en serie. Un asesino en serie originario de Escocia, pero se sucedió en Inglaterra. Bien. Así que nos fuimos un poquito más. Bueno, pero está bueno porque aparte después tiene su correlato en Netflix, pero eso lo vamos Sí, a contar obvio. dentro de un rato. Por ahora vamos a hablar de Dennis Nielsen. Así es. Así- O lo mejor conocido como el carnicero de Londres o el asesino amable. Tuvo varios apodos igual. Ajá, Fue O sea- bastante, sí. me gusta la de carnicero. Sí. Bueno, pero pobre la Tiene víctima, un ¿no? porqué igual. Hablando Así de un Jueves Santo, Es elegimos verdad. un carnicero para... Sí, es verdad. Bueno, Pero bueno, este era un hombre de 33 años al momento de empezar a cometer estos crímenes. Ajá. Que bueno, él es, como yo dije, él es oriundo de Escocia, pero al tiempo se empezó a establecer en Inglaterra. Igual antes es importante destacar cómo él se fue desarrollando a medida que fue creciendo en su infancia. Porque a él de chico se lo describió como que era solitario y a raíz de esto fue por el divorcio de sus padres también y varios asuntos así. Una vez que ellos se separaron se fue a vivir con su mamá, sus dos hermanas y su abuelo, que en una ocasión en la autobiografía que él escribe en la cárcel cuenta una situación que a los 5 años fue abusado por su abuelo. Pero nunca se llegó a comprobar más que el testimonio de él que lo comentó. o sea que volvemos a los viejos perfiles de los grandes asesinos. De los grandes asesinos, sí. Un pasado muy perturbador, sobre todo con un episodio bastante, vale decir, trágico para para el asesino, pero lamentable para las víctimas que tuvieron que pasar por manos de estos Por dos criminales. asesinos, sí. Y bueno, al tiempo su abuelo murió y esto terminó por desestabilizarlo y bueno, hubo una situación que le dejó una gran huella y es que él vio el cuerpo de su abuelo cuando lo velaron. Y bueno, él en las cintas que él graba en la cárcel dice que ahí se le mezclaron los sentimientos de amor y muerte y se fusionaron. Entonces ahí tuvo una distorsión de la realidad y es como que esos dos sentimientos se mezclaron y funcionaron para él. Parece bastante barata la argumentación. Y sí, si ves el documental en Netflix, la verdad que te cierra un poco la situación y todo lo que pasó. ¿Está muy adaptado a lo que realmente sucede con la historia de Dennis? Sí, pero digamos, eso como que lo distorsionó de la realidad, pero igual él siempre estaba consciente al momento de cometer los crímenes. Ajá. O sea, quisieron destacarlo en el juicio como que estaba loco, pero no, se comprobó que no, que él tenía premeditación cada vez que así cometía estos crímenes. Bien, no era una cuestión psiquiátrica o No, neurológica. para nada. Él estaba consciente de lo que quería hacer. Sí, por supuesto. Esta mente es así, cuando funcionan de esta manera, digamos, o cuando de alguna manera tienen algún episodio como si fuese traumático o vale decir, un episodio forzoso de estas características, ¿son un argumento necesario como para que la condena les pese menos? Sí. ¿Sí? Y si se llega a comprobar que él no estaba en sus cabales al momento de cometer el crimen, sí se puede pasar. O si tiene algún padecimiento como esquizofrenia o esas situaciones de enfermedades psiquiátricas, sí. Pero bueno, se llevó a la comprobación de que no, que él estaba bien lúcido al momento de cometer el crimen. Por lo pronto esto le daba frialdad no solamente a la personalidad del propio Dennis Nielsen, sino también a todo el contexto en el que originó los crímenes. Contexto que hay que decir que fue entre el año 1978 y 1983. Sí. En ese contexto de 5 años, él tuvo ¿cuántos asesinatos? Llegó un total de 15 víctimas. 15 víctimas. Sí. Jóvenes en su mayoría. La mayoría eran jóvenes. Bueno, a medida que se fue desarrollando, él empezó a ser un hombre solitario y se le escribió así. Y bueno, en la edad de la secundaria él confesó que era homosexual, que igual ya lo sabía de los 8 años. Y bueno, él siempre se sintió como que estaba... Lo que él era monstruoso, como que no estaba bien, entonces siempre quedó con ese sentimiento de que no era apto y que todo lo gay y todo eso tenía que mantenerlo privado. El asesino de los bares se lo apodaba también. Sí, y se lo llevó también a apodar el asesino gay, que supuestamente decían que iba a ser pegadizo y así iba a dar una nota en todos los periódicos, que también se distorsionó mucho eso a la realidad. Se ensució mucho y además se dio mucho hincapié a que era gay, ya que todo fue por ser gay.
más que en ese entonces que había mucha homofobia, y más que nada en Londres. Y sobre todo en esa época, porque claro, es verdad. Y además, mirá, yo recuerdo, sin sacar de contexto el tema del día de hoy, pero recuerdo que por la penosa época de los 70 y los 80, para cualquier persona que estuviese con una inclinación, o en este caso que fuese homosexual, se declarase gay, que no eran muchos, era una actitud de valentía poder hacerlo. En ese entonces sí, y era muy discriminado. Claro. Y tanto yo te digo, lo trataba como que eran monstruos. Solo por el hecho de ser gay. Solo por el hecho de ser gay, sí. Y bueno, él siempre creció como con ese sentimiento. Y bueno, alrededor del año 1977, encima lo peor de todo que él era funcionario de una oficina de empleo, donde todo constantemente entrevistaba gente. Y tenía su primer... Acá, él sacaba los datos. Y sí, exactamente. Y bueno, él alrededor del año 1977 empezó a frecuentar lo que eran bares nocturnos gays en Londres, donde ahí, bueno, al año siguiente tuvo su primera víctima, un joven de 14 años de edad. Lo llevó hasta su departamento, donde bebieron, mantuvieron relaciones sexuales, y bueno, a la mañana siguiente lo estranguló, hasta dejarlo inconsciente con una corbata, y después lo ahogó. Lo próximo que hizo, que fue lo peor de todo y fue por los que se destacó, fue que bañó al cuerpo y durmió durante varios meses con el cadáver. Ah. Sí, después lo diseccionó y terminó por quemarlo. Sí, y bueno, así era su modus operandi. Él recorría bares en busca de jóvenes, la mayoría eran drogadictos o no tenían hogar o eran prostitutos. Alguien que nadie lo iba a reclamar. Que nadie lo iba a reclamar, que nadie lo iba a dar. En más, había muchos reportes desaparecidos, pero nunca buscaron, nunca hicieron nada. Y bueno, hubo mucha gente y sobrevivientes que denunciaron también estos hechos, pero cuando iban a la comisaría y contaban la situación que pasaron, le decían que no, que era mentira, que seguro estaba inventando porque era gay y bueno, muchas cuestiones más, que después se llegó a discutir esta situación. Yo creo que eso lo ayudaba muchísimo, porque esto de poder tener un chivo expiatorio, en el sentido de que buscaba víctimas que tuviesen quizás algún pasado, vale decir, bastante desapegado del resto de la sociedad, sí. Que no tuviese nadie que efectivamente lo fuese a reclamar. También para él era una manera de decir que establecía ese fetiche que seguramente sentiría de poder asesinar, que era lo que primero que buscaba, y sobre todo mantenerse en el anonimato, que también era lo otro que le interesaba. El otro. Y bueno, para destacar, él se unió un tiempo al ejército, donde fue carnicero, después fue guardia de seguridad y al tiempo se hizo efectivo policial también. Así que eso perfeccionó todo. Sí, digamos, es así. Y bueno, él los subsidia a estos jóvenes y los llevaba hasta su casa con la excusa de que les iba a dar de comer o que les iba a dar un lugar para dormir. Y bueno, dormían y a la mañana siguiente, cuando él se despertaba, los estrangulaba hasta matarlo. Bueno, después los limpiaba, los bañaba. Se llegó a comentar en las cintas que dormía con los cuerpos o miraba la televisión, y también que practicaba necrofilia. Vos sabés que eso es terrible. Sí. Para el que no sabe lo que es la necrofilia, si lo querés contar, pero... Sí, bueno, eso es cuando se tiene sexo con un cadáver, que eso sí, bastante llamativo. Y una de las fue bastante perturbador escuchar todo esto, y mal como con él, como lo contaba, con la seriedad y todo. Sin arrepentimiento, por supuesto. Sin arrepentimiento. Él, en el momento que lo detuvieron, fue libre de decir todos los crímenes que había cometido. Esto que mencionaba Sol, de que él durante su raíz delictivo tuvo 15 víctimas y solo 8 fueron reconocidas. Sí. Dentro de los jóvenes que fueron reconocidos, que se encuentra Graham Allen, de 27 años, Malcolm Barlow, de 23, Martin Dufault, de 16, Stephen Holmes, de 14, John Howlett, de 23, Kenneth O'Kinden, de 23, Stephen Sinclair, de 20, y William Sutherland, de 26. Así que hacemos un promedio, las víctimas tenían entre 21 y 22 años. Sí, ese era el rango que buscaba él. Y bueno, él lo condenaron a cadena perpetua por 2 intentos de homicidios y 6 asesinatos. Y bueno, la mayoría de las víctimas no se pudieron lograr identificar. Por eso es que se habla de esta suerte de mutilación para que... Por eso te preguntaba al principio si esto era un atenuante para reducir la pena. Porque entonces ahí no... Si bien es cierto, él tiene la cadena perpetua, pero no por 15 víctimas. No, y bueno, él recién... O sea, en realidad le habían dado 25 años de prisión y después se le condenó a otra víctima más, que ahí cerró. Pero bueno, la manera en que lo descubrieron fue porque él tiraba los restos del cuerpo en el inodoro y en las cañerías, y eso se llegó a tapar. Y los vecinos empezaron a sentir todo ese olor que salía desagradable, podrido, que salía de su vivienda. Y bueno, espanto. Sí, y ahí llamaron a un fontanero y fue cuando encontraron dedos, restos del cuerpo, y fue la policía. Y cuando encontraron y revisaron el departamento, encontraron bolsas de basura
Y ahí fue cuando lo esposaron y lo llevaron. Cuando lo llevaron a la comisaría le preguntaban si se trataba de 1 o 2 cuerpos y él les respondió de inmediato 15 o 16. Vemos ahí en vortexantrosa.com la foto de las bolsas en el placar. Esas son las bolsas que se encontraron. Esas son fotos de la escena del crimen. Dennis Nielsen muere en el año 2018. En el año 2018, a los 72 años, pasó un total de 34 años en prisión y bueno, muere de una embolia pulmonar. Pero murió en prisión. Sí, él durante su tiempo en la cárcel pasó 250 horas grabando cintas donde detalló y describió cómo cometió los crímenes. Y bueno, de esto hay un documental en Netflix que se llama Las memorias de un asesino, las cintas de Nielsen. Volvimos a la docuserie, señorita. Volvimos a la docuserie, sí. Docuserie que está en Netflix, como bien menciona Sol, y podemos ver también en ¿Está el tape de adelanto de la docuserie? O... No, traje la foto nada más. La foto, bien, me gusta. Te tengo que cumplir, che, en algún momento tengo que mirar alguna docuserie. Porque sí, si no, esta está muy buena, la verdad. Me decías que lo viste completo. Sí, lo vi completo. Es bastante entretenida. Y aparte te atrapa la información que tiene. Y bueno, esta particularmente se hizo ¿en qué año? La docuserie, ¿cuándo se puso al aire en Netflix? En realidad fue, no sé bien cuándo se puso al aire, pero bueno, se fue escribiendo a medida que él transcursó en el tiempo. Sobre todo tenía que ver con las cintas. ¿Se lo puede ver en alguna cinta él? No, se escuchan todas las cintas nada más. La voz de él. Claro. Pero bueno, se puede escuchar la voz y la frialdad con la que él describe las situaciones. Qué tétrico igual, Así que por favor. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Todos los hombres, bueno, esto mencionabas vos, esta fobia que él le generaba, la cuestión de no poder marcar, de no poder contar su homosexualidad, por eso mataba también varones. Sí, por eso mismo. Era un asesino en serie de varones. Era la que buscaba, y la mayoría que no los podían encontrar, o que nadie los iba a reportar. De esta manera, Sol Fernández cierra una crónica más contando las memorias de un asesino, la verdadera historia del asesino en serie británico Dennis Nielsen. Por lo cual, obviamente, agradecemos y ya empieza a posar. ¿Ves cómo es, Santiago? ¿Ves cómo es? Ya empieza a buscar su mejor perfil para ganar una cámara. Ahora te vamos a hacer una foto como corresponde. Bueno. Para que ella se sienta conforme y podamos. Dice, chico, desde que empecé en el programa perdí 10.000 seguidores, me dijo el otro día. Ponete las pilas, Martín. Vamos a ver cómo salí en las últimas que hicimos. No, en las últimas. Estuviste muy rápido, igual, esas van en... Esas van a la Marquesina. Sí. Hasta el Maipo no paro, ¿cómo era? Una cosa así. Sí. Bueno, la verdad. 5 minutos y... Bueno, es que ya sos profesional, Sol. Tenés que creértelo. No te lo querés creer. Ya sos profesional. Muchas gracias, Sol. Gracias a ustedes.